¿Qué es la cultura? A ver, es una palabra que usamos constantemente, pero ¿nos hemos parado a pensar qué significa de verdad? Vamos a sumergirnos en uno de los conceptos clave de la antropología para descubrir todas las capas que esconde. Para empezar, lancemos una pregunta que seguro que hemos oído 1000 veces. ¿Qué significa ser una persona culta? Inmediatamente a todo el mundo le viene a la cabeza una imagen bastante clara, algo que hemos aprendido socialmente. Pues quizás saber qué tenedor usar en una cena de gala, quejarse del tráfico de Roma con conocimiento de causa, o soltar en una conversación que algo es kafkiano. Son como destellos de un saber muy específico, ¿verdad? Un refinamiento que asociamos con tener cultura. Esta es la visión más habitual, sí. Pero la antropología nos dice que esto es solo la punta del iceberg. ¿Es esta la única forma de entenderlo? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque en realidad hay dos maneras fundamentales de entender la cultura. Son, podríamos decir, como las dos caras de una misma moneda, y definen todo el debate. Por un lado, tenemos la visión que podríamos llamar humanista. La cultura es algo que se tiene. Pensemos en las bellas artes, la literatura. Es como un capital que se acumula y que inevitablemente crea jerarquías. Pero por otro lado está la visión antropológica, que nos dice que cultura es sencillamente todo lo que producimos los seres humanos. No es algo que se tiene, sino la forma en la que se vive. Y desde esta perspectiva, todas las personas, sin excepción, son productoras de cultura. La definición clásica, la que fundó esta visión, la dio el antropólogo Edward Taylor allá por 1871. La describió como aquel todo complejo que lo incluye absolutamente todo: conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, cualquier hábito adquirido. Y ojo, aquí está la clave de todo. No es algo con lo que se nace, es algo que se aprende y se comparte en sociedad. Vale, pero ¿de dónde sale esta idea tan potente? Para entenderla bien, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, al momento histórico exacto en que nació este concepto moderno de cultura. Todo esto empieza a cocerse en el siglo XVIII, en plena Ilustración. Fue una época de cambios brutales. El pensamiento pasó de buscar explicaciones divinas a buscarlas en la razón humana. Y al mismo tiempo, la expansión colonial enfrentó a Europa con una diversidad de pueblos y costumbres que no se podían ignorar. Y esa diversidad planteó una pregunta fundamental. Si somos tan distintos, ¿qué es lo que nos une a todos como parte de una única humanidad? La respuesta fue la cultura. De hecho, ya en 1750, el filósofo Turgot lo describió de una forma increíblemente potente. Dijo que la cultura es un tesoro de signos, una herencia social que nos permite conservar y transmitir ideas de generación en generación. No es una herencia biológica, sino simbólica. Y eso es precisamente lo que nos hace humanos. Y esto nos lleva de cabeza a una de las distinciones más importantes de la antropología: la idea de que la cultura se define justamente en oposición a la naturaleza. El proceso se puede entender casi como en 3 pasos. Primero, partimos de la naturaleza, lo que nos viene dado, lo puramente biológico. Después, a través del trabajo y del pensamiento simbólico, los seres humanos contradecimos eso que es natural, lo transformamos. ¿Y el resultado? Pues el resultado es la cultura, un mundo creado por nosotros, un mundo cargado de significado. Vamos, es que si nos paramos a pensar, es así. No solo comemos para sobrevivir y ya está. Seguimos recetas, tenemos normas en la mesa, alimentos que son tabú. No solo nos reproducimos, navegamos todo un universo de valores, de afectos, de prohibiciones. La cultura es esa capa de sentido que le ponemos a absolutamente todo lo que hacemos. Muy bien, hasta aquí todo parece bastante claro. Pero ahora vamos a entrar en la capa más profunda y, la verdad, más compleja. Si la cultura es un conjunto de significados que hemos construido, no podemos caer en la trampa de pensar que es un espacio de paz y de consenso. Todo lo contrario, es un auténtico campo de batalla. Aquí la pregunta del millón es, si los significados son construcciones sociales, ¿cómo es que algunos terminan imponiéndose sobre otros? ¿Cómo se mantienen los significados que llamamos dominantes? Bueno, aquí los teóricos distinguen 2 mecanismos de poder. Por un lado está la dominación, que es, para entendernos, la imposición por la fuerza bruta. Pensemos en la censura de una dictadura. Necesita un aparato represivo y la resistencia suele ser muy clara. Pero luego está la hegemonía, un concepto del pensador Antonio Gramsci, que es muchísimo más sutil. Es el liderazgo a través del consenso. Es conseguir que incluso los grupos dominados acepten como sentido común ideas que en el fondo van en contra de sus propios intereses. Y claro, esto conecta de lleno con la famosa idea de Karl Marx. Él decía que la clase que controla los medios de producción material también controla los medios de producción simbólica. Dicho de otro modo, sus ideas acaban siendo las ideas dominantes para toda la sociedad. Por tanto, la hegemonía es ese proceso por el cual
Una visión del mundo, que es particular de un grupo, se presenta y se acepta como si fuera universal, como si fuera el orden natural de las cosas. Y lo más fascinante, y a la vez lo más inquietante, es que funciona porque los propios actores sociales dan su consentimiento, muchas veces sin ni siquiera ser conscientes de ello. Esta lucha por el significado, que puede sonar muy abstracta, se ve con una claridad brutal en el lenguaje que usamos. Por ejemplo, en la historia oficial argentina de la llamada Conquista del Desierto, los textos decían que los pueblos indígenas tomaban cautivos, una palabra que sueña a barbarie, a salvajismo. En cambio, los soldados blancos tomaban prisioneros, un término legal legítimo. Es la misma acción, pero dos palabras que encierran una lucha de poder tremenda. Al final, esto lo que nos demuestra es que una cultura nunca está quieta, nunca es estática. Es, como dice una de las fuentes, un auténtico festival de significaciones, una pugna constante por imponer, por negociar y por transformar esos significados. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Pues con que al unir todas estas capas tenemos una forma completamente nueva y mucho más potente de mirar el mundo que nos rodea. La conclusión clave es que los dos sentidos de cultura que vimos al principio, el elitista y el antropológico, no es que sean simplemente opuestos y ya. En realidad, forman una unidad inseparable. Uno se define en relación con el otro. De hecho, dentro de cualquier cultura, siempre estamos valorando unas prácticas por encima de otras. Siempre estamos creando nuestras propias jerarquías internas. La próxima vez que miremos un monumento en una plaza, que escuchemos un himno nacional o que estemos en un festival de música, podemos hacernos la pregunta: a ver, ¿qué significados están intentando promover aquí? ¿Qué historias están contando? Y sobre todo, ¿cuáles se están silenciando? ¿Quién tiene el poder de definir lo que se celebra y lo que se olvida? Porque como hemos visto, la cultura no es una laguna en calma, no es un espacio de paz. Es, y esta imagen final es muy potente, el oleaje permanente de un mar embravecido, una confrontación continua de significados, una lucha que en el fondo es lo que nos define como seres humanos.